Rusia es fundamentalmente una economía exportadora de petróleo. Esta materia prima es responsable por sí sola de más del 40% de todas las exportaciones del país. Sin embargo, a nivel interno la cosa cambia sustancialmente. En este caso, el gran protagonista no es el petróleo, sino el gas natural. Amigos, el mercado local del gas ruso es el segundo mayor de todo el mundo, tan solo por detrás del de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, más del 50% de todo el consumo de energía primaria en Rusia y casi el 43% de toda la generación eléctrica del país dependen directamente del gas natural. Y justo aquí es donde aparece el protagonista de este nuevo informe K, Gazprom. Amigos, esta empresa fue la heredera del poderoso Ministerio de la Industria del Gas de la Unión Soviética, el órgano responsable de explorar, producir y distribuir el gas de la URSS y sus estados satélites. Y es que cuando el Imperio Rojo comenzó a tambalearse, este ministerio fue privatizado y todos sus activos pasaron a formar parte de una nueva compañía, Gazprom, una empresa inicialmente 100% pública que controlaba por completo la extracción de gas, las tareas de exploración, el sistema de gasoductos y las exportaciones de esta materia prima al resto del mundo. Una empresa que, sin embargo, muy pronto, bajo los gobiernos de Boris Yeltsin, fue privatizada parcialmente, de tal forma que el Estado solo conservó el 38% de la propiedad, un porcentaje que más tarde Vladimir Putin amplió hasta el entorno del 50%. Hablamos de un titán, de un gigante absolutamente clave en la arquitectura económica de la nueva Rusia postsoviética. Para que os hagáis una idea de su importancia, esta empresa tiene dentro de Rusia cerca de 500.000 de trabajadores relativamente bien pagados. De hecho, es el mayor empleador en muchas regiones del país. Además, en el mercado local, esta compañía comercializa su gas a precios fijados por el Estado, que, como os podéis imaginar, tradicionalmente han sido precios muy inferiores a los de mercado. De esta forma, con sus operaciones, la empresa garantizaba bajos precios de la electricidad, bajos precios de la calefacción, bajos precios para la energía de la industria rusa y también con sus exportaciones un montón de divisas para el gobierno. En otras palabras, que tanto las familias como la industria como el propio gobierno de Rusia, todos, absolutamente todos, dependían de su incesante y abundante suministro de gas natural. Amigos, esta empresa llegó a ser tan importante que si algo pasaba con ella, eso podría poner en riesgo la estabilidad de toda Rusia. Y la pregunta es, ¿por qué demonios estamos hablando de Gazprom aquí en el Informe K? Pues amigos, amigas, porque esta empresa nos enseña que a veces en el mundo de la inversión no todos son los números. Y es que veréis, hubo una época antes de desatarse la guerra en Ucrania en que esta compañía se popularizó entre muchos inversores en redes sociales. Aparentemente la operación tenía mucho sentido. Por ejemplo, retrocedamos a 2021. Por aquella época la industria del gas estaba en auge. Gazprom tenía un market cap de poco más de 100.000 millones de dólares, un beneficio neto de casi 30.000 millones y repartía un dividendo de casi el 5%. Por tanto, teníamos una empresa enorme con grandes yacimientos de gas cotizando una relación precio-beneficios de 3,5 veces aproximadamente y que pagaba unos buenos dividendos anuales. ¿No era acaso esta una buena operación? Su negocio era absolutamente seguro. En Europa, países como Alemania dependían completamente del gas ruso y ningún competidor podía llevar tanto gas y a precios tan reducidos como los gasoductos que conectaban Europa con el corazón de Rusia. De hecho, es que la capacidad se estaba ampliando. Por aquella época estaba pendiente de entrar en funcionamiento el Nord Stream 2. Amigos, la demanda sería cada vez más y más y más grande. Nadie tenía ninguna duda. El viejo continente era un mercado cautivo y Gazprom podía obtener enormes beneficios. Y no solo eso, sino que estábamos hablando de la mayor empresa gasística de todo el mundo por reservas, producción y exportaciones. ¿Quién demonios iba a osar a meterse con ella? Además, podías invertir en Gazprom a través de certificados que cotizaban en varias bolsas internacionales, como por ejemplo la Bolsa de Londres o la Bolsa de Frankfurt. ¿Qué podía salir mal? Pues, ¿sabéis qué? La historia salió peor que mal, terriblemente mal. Tras la invasión rusa de Ucrania, todo se sucedió muy rápido. Comenzaron a imponerse un montón de sanciones contra Rusia y finalmente el día 16 de abril de 2022 fue la propia Rusia quien estableció la modificación de la Ley Federal 114 FS sobre sociedades anónimas. Con esta modificación prohibió que se negociaran certificados de empresas rusas en mercados bursátiles extranjeros. Esto, amigos, hizo que los certificados de Gazprom, al igual que el de otras muchas empresas, dejaran de negociarse. A cambio, a sus titulares se les dio acciones ordinarias en la bolsa de Moscú. Eso sí,
se hizo al mismo tiempo que se prohibió a todos los inversores extranjeros vender acciones de empresas rusas. De esta forma, los inversores internacionales de nuestra protagonista de hoy vieron cómo sus acciones se quedaban secuestradas, no podían hacer nada con ellas y muchos de ellos ni siquiera tienen claro exactamente dónde demonios está su inversión. Y eso no es lo peor. Lo peor es que desde entonces, para colmo, como vamos a ver en este vídeo, la empresa ha ido de mal en peor. Amigos, lo que vamos a ver en este vídeo es exactamente la plasmación del riesgo geopolítico y lo que explica por qué en ciertos mercados las empresas cotizan a múltiplos mucho más reducidos. La pregunta es, ¿podría pasar algo parecido con las empresas chinas? Ahí dejo la pregunta. La cuestión ahora es, ¿qué demonios está pasando con Gazprom y qué implicaciones tiene para Rusia y para sus inversores? Pues bien, veámoslo. Pero por cierto, si quieres poner a trabajar tu dinero y no quieres que te pasen todas estas cosas, te recomendamos consultar con el partner oficial de confianza del Informe K. Estoy hablando, por supuesto, de Renta 4. Puedes contactar con ellos vía online, vía telefónica y, por supuesto, ya lo sabéis, también en su amplia red de oficinas por toda España y también en Chile, Perú, Colombia y próximamente en México. Os echarán un cable, os contarán con qué productos trabajan y podréis invertir con mucha más seguridad. Os recomiendo trabajar con ellos. Te dejamos, como siempre, un link en la descripción. Un diamante en horas bajas. Durante muchos años, Gazprom fue un diamante en bruto. Esto es así porque tradicionalmente fue una compañía muy rentable, una máquina de hacer dinero. Dentro de Rusia tenían que vender a precios descontados, sí, prácticamente sin margen, pero las exportaciones al resto del mundo, sobre todo claro está a los países de la Unión Europea, eran un negocio colosal. Y lo eran no solo por la enorme cantidad de gas que vendía, sino porque además históricamente Gazprom ha operado con costes muy reducidos y por tanto con márgenes muy altos. Esto ha sido así por dos grandes motivos. Primero, porque heredó de la Unión Soviética gigantescos yacimientos que ya estaban en explotación y que ya tenían todas las inversiones hechas. Los pozos de perforación, las plantas de procesamiento, las tuberías, todo estaba en gran medida hecho. Y por supuesto lo había pagado el pueblo soviético. Además, estos yacimientos contienen mayormente lo que se conoce como gas seco, es decir, que no contienen grandes cantidades de líquidos como el petróleo, lo que hace que sea mucho más fácil trabajar con ellos porque requieren de mucho menos procesado, y además se encuentran en capas relativamente poco profundas. Pues bien, todo esto ha hecho que los costes de explotación de Gazprom sean muy reducidos. Pero es que eso no es todo. Es que además los viejos gasoductos por los que vendía la mayor parte de su materia prima a Europa también fueron construidos por la Unión Soviética. Es decir, que aquí también la mayoría de las inversiones estaban ya hechas, así que la compañía solo tenía que hacer frente a unos costes marginales de operaciones muy reducidos. El resultado de estas dos realidades, ya os lo he dicho, Gazprom era muy rentable. Si exceptuamos el año de la pandemia entre 2016 y 2021, el último año antes de empezar la guerra en Ucrania, Gazprom tuvo un beneficio después de impuestos de 100.000 millones de dólares. Esto es una media de 20.000 millones al año, pese a que los precios del gas fueron durante esa época relativamente bajos. Hablamos de un margen neto de más del 16, 17 e incluso 18%. Entre 2010 y 2013, además, con precios más altos, el beneficio superó de media los 37.000 millones por ejercicio. Sin embargo, amigos, el día 24 de febrero de 2022, todo cambió y lo hizo de repente. Ese día las tropas de Putin se abalanzaron sobre Ucrania y ahí dio comienzo una enorme pesadilla. En la semana siguiente se sucedieron las sanciones. Al principio parecía que Gazprom sería inmune, al fin y al cabo Europa dependía demasiado de su gas como para pensar en una desconexión. Ese escenario no era factible, o al menos eso se consideró en aquel momento. Y de hecho lo cierto es que el gas quedó fuera de las sanciones. Pero amigos, amigas, todo fue cuestión de meses y los acontecimientos se precipitaron mucho más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Los flujos totales de gas vendidos a Europa por tubería pasaron de un máximo de 15.000 millones de metros cúbicos al mes en 2019 al entorno de los 2.000 millones actualmente. Y casi la mitad de esta cantidad todavía discurre por Ucrania, y todo apunta a que llegará a su fin a finales de 2024. Con la llegada de 2025 solo estará operativa la ruta Turk Stream, que discurre a través del Mar Negro y de Turquía. Sea, como veis, la caída fue salvaje. Una caída que hizo que la sede de la empresa en Moscú entendieran que tenían que buscar desesperadamente formas alternativas de colocar el gas. Y la pregunta es,
¿qué es lo que hicieron? Bueno, colocarle tanto gas como pudieron a los dos únicos compradores con los que tenía conexión por gasoductos y que estaban dispuestos a comprarles todo el gas que les vendieran. Eso sí, con descuentos muy fuertes. Estoy hablando de Turquía, un país al que hoy Gazprom le está colocando algo más de 20.000 millones de metros cúbicos de gas cada año, y también de China a través del Power of Siberia. Pero claro, entre ambos mercados apenas suman hoy por hoy unos 50.000 millones de metros cúbicos anuales, cuando tan solo la caída de las compras de la Unión Europea supera los 100.000 millones de metros cúbicos desde el año 2021. Y encima, los turcos y los chinos están comprando el gas con un fortísimo descuento que algunas fuentes calculan entre el 20 y el 30%. Y no solo eso, sino que además ya compraban gas antes, con lo cual realmente no les están vendiendo 50.000 millones de metros cúbicos más, sino bastante menos. Amigos, la caída del negocio para Gazprom es muy importante. Es imposible sustituir a corto y medio plazo las ventas a Europa, y quizás ni siquiera lo sea a largo plazo. ¿El resultado? Pues vosotros mismos. Gazprom registra sus primeras pérdidas anuales en 20 años por el deterioro del comercio con Europa. Informe encargado por la empresa revela que Gazprom está gravemente herida por la guerra en Ucrania. Gazprom perdió unos 7.000 millones de dólares en 2023, pese a que ese año los precios del gas estaban aún bastante por encima de los niveles previos a 2021. Y no solo eso, es que además de que esta parte de la pérdida es permanente, el gobierno ruso necesita dinero para mantener su esfuerzo de guerra. Y también lo necesitará incluso cuando termine la guerra para reconstruir el ejército y hacer frente a las consecuencias económicas de las sanciones internacionales. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es exactamente lo que ha hecho el gobierno para enfrentarse a esta enorme carencia de efectivo? Pues subir los impuestos de explotación. No los impuestos sobre los beneficios, sino el porcentaje de los ingresos que se queda el gobierno por permitirle a Gazprom operar con el gas, el equivalente a las regalías petroleras. De esta forma, si hasta 2021 Gazprom le daba al gobierno entre el 25 y el 35% de sus ingresos, ahora esa cifra se acerca casi al 50%. Esto, lógicamente, es algo que limitará a largo plazo cualquier pequeña recuperación que se pueda producir. Pues bien, amigos, esta es la realidad económico-financiera de la que hasta ahora era una de las joyas de la corona de la industria energética de Rusia. Y por eso la pregunta ahora es, ¿qué consecuencias están teniendo todos estos cambios? Pues concretamente podemos destacar tres grandes impactos. Primero, la falta de incentivos, los problemas para acceder a servicios especializados de empresas internacionales, la incapacidad para desarrollar proyectos fuera de Rusia y los menores recursos para invertir en exploración y nuevas capacidades están haciendo que las reservas probadas de Gazprom estén cayendo con fuerza. Hablamos de una caída de más del 20% en los últimos 4 años. Segundo, el endeudamiento de la empresa está creciendo y ya arrastra una deuda neta de más de 60.000 millones de dólares. Y tercero, los ingresos del gas de Gazprom ya suponen menos del 50% de toda su facturación. Hoy, para esta compañía, el petróleo ya es más importante que el gas. Y esto es algo malo especialmente para Rusia. ¿Por qué? Pues porque ahora el país y las finanzas públicas están mucho más expuestas a los vaivenes del mercado del petróleo. Digamos que la función de amortiguación del gas, que solía ser más estable, ya no existe. Y para los accionistas, el resultado de todo este cambio es que hoy por hoy el market cap ha caído en torno al 60% desde que dio comienzo la guerra. Hoy Gazprom está valorada en la bolsa de Moscú en menos de 40.000 millones de dólares. O sea que los inversores internacionales que tenían acciones de Gazprom ya no es que no puedan tocar esas inversiones, es que por sí mismas estas valen muchísimo menos. Desde luego tampoco los consumidores rusos están obteniendo ningún beneficio, más bien todo lo contrario. El gobierno ha tenido que aceptar subir un 46% el precio regulado del gas desde que arrancó la guerra. Y así, amigos, así es como Rusia está matando su otrora gallina de los huevos de oro. Ahora todas las miradas en la compañía están puestas en que China finalmente acepte desbloquear el proyecto para construir el Power of Siberia 2, algo a lo que en Pekín se están resistiendo, básicamente porque no quieren depender demasiado de un único proveedor. Pero en cualquier caso, incluso si sale adelante este proyecto, pasarán muchos años hasta que esté operativo. Y aún así, las previsiones más optimistas apuntan a que Rusia podrá colocar a China unos 100.000 millones de metros cúbicos de gas al año a un precio descontadísimo. Eso es muchísimo gas, pero el problema es que para entonces se estima que las ventas a Europa pueden haber caído más que esa cantidad. Y encima los chinos, como os digo, comprarán con muchísimo descuento, así que de una forma u otra Rusia saldrá perdiendo incluso aunque pasen 10 años. Y digo Rusia y digo también Gazprom. Sea como sea, esta historia nos deja tres claves que no podemos ni debemos olvidar. Primero, el riesgo geopolítico es fundamental, no solo hay que tenerlo en cuenta, sino que además tiene que estar cotizado en precio. Mucho cuidado con países poco confiables. Lo de que el riesgo es más alto es
completamente cierto. Segundo, que el futuro siempre es una incógnita y que lo impensable puede ocurrir. Así que la diversificación es clave para no convertir la inversión en una lotería. Y tercero, a nivel ya geopolítico, tenemos otra nefasta consecuencia de la guerra en Ucrania para Rusia y sobre todo y ante todo para el futuro de los rusos. Pero amigos, amigas, dicho esto, la pregunta ahora es para ti. ¿Tienes inversiones en países con riesgo geopolítico? Va, qué demonios. Voy directamente a la pregunta clave. ¿Qué piensas de China? Cuéntanos tus impresiones en los comentarios. Y ya sabes, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Por nuestra parte, damos por cerrado este nuevo Informe K. Un saludo y hasta la próxima.